Hola a todos. Finlandia es un país grandioso, identificado como el país de los lagos y el mejor país para ver las auroras boreales. También es conocido por sus extraordinarios climas de invierno y además fue catalogado como el país más feliz del mundo. Sin embargo, fuera de todas las características de este país, Finlandia cuenta con una interesante economía. Hoy te presentaremos 24 datos macroeconómicos de Finlandia. Finlandia cuenta con una población de 5.525.292 personas. Se encuentra en la posición 116 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja densidad de población de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Desde 1960 a 2019, el valor medio de Finlandia durante este periodo fue de 75.08%, con un mínimo de 55.29% en 1960 y un máximo de 85.45% en 2019. Desde 1960 a 2019, el valor medio para Finlandia durante este periodo fue de 24,92%, con un mínimo de 14,55% en el 2019 y un máximo de 44,71% en 1960. La educación en Finlandia es de alto nivel. La enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria son gratuitas. También más adelante la educación es gratuita en su mayor parte. El objetivo consiste en que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo. El número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año en Finlandia es de 8.30%, una tasa de natalidad muy baja y el índice de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, es de 1,415%. En 2018 la esperanza de vida en Finlandia subió hasta llegar a 81,8 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 84,5 años, mayor que la de los hombres, que fue 79,1 años. El gasto público en sanidad en Finlandia creció 607.2 millones en 2019, es decir, 1,66% hasta 16.849.8 millones de euros, con los que representó el 13,04% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2019 alcanzó el 7,02% del PIB, en una subida de 0,7 puntos respecto a 2018, que fue del 6,95% del PIB. En el año 2020, la tasa de desempleo en Finlandia fue de 8,4%, con 8,8% para los hombres y un 7,9% para las mujeres. Entre las personas menores de 25 años, la tasa de desempleo fue de 19,8%. En Finlandia, el valor del índice de Gini en el año 2019 fue de 26,7, bajó respecto al año 2015, que fue de 27,10. Durante los últimos 12 años, este indicador ha alcanzado un valor máximo de 28,30 en 2007 y un valor mínimo de 26,80 en 2014. Los impuestos en Finlandia son progresivos. Esto significa que por un sueldo elevado se paga un porcentaje de impuestos mayor que por un sueldo más pequeño. El porcentaje de impuestos en Finlandia se calcula de forma individual. Los ingresos de su cónyuge no influyen en su propio porcentaje de impuestos.
Puede calcular su propio porcentaje de impuestos con la calculadora de la agencia tributaria. Su empleador paga los impuestos directamente de su sueldo. Para ello deberá facilitarle al empleador su tarjeta fiscal. El impuesto que se paga directamente de su sueldo es la retención. Al final de cada año, la agencia tributaria calcula si se han pagado suficientes impuestos de su salario. Si se han pagado demasiados impuestos, usted recibirá una devolución de impuestos. Si se han pagado pocos impuestos, usted tendrá que pagar la cuota diferencial. En Finlandia es necesario pagar un impuesto sobre la renta por el salario recibido. También deberá pagar impuestos por los siguientes ingresos: remuneración por trabajo, ingresos por actividad empresarial, prestaciones por desempleo, subsidios para los padres, pensiones, ayuda económica para estudiantes. El Producto Interno Bruto de Finlandia en 2017 ha crecido un 3,1% respecto a 2016. Se trata de una tasa de 4 décimas mayor que la de 2016, que fue del 2,7%. En 2017 la cifra del PIB fue de 225.836 millones de euros, con los que Finlandia es la economía número 44 en el ranking de los 196 países de los cuales se analizó el PIB. El valor absoluto del PIB en Finlandia creció 8.318 millones de euros respecto a 2016. El PIB per cápita en Finlandia en 2017 fue de 41.000 euros, 1.420 euros mayor que la del 2016, que fue de 39.580 euros. Para ver la evaluación del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2007, cuando el PIB per cápita en Finlandia era de 35.370. Si se ordenan los países que fue pública la función de su PIB per cápita en Finlandia, se encuentra en un buen lugar cuanto que su nivel de vida de sus habitantes, ya que ocupa el puesto número 17 en el ranking de 196 países, de los cuales publicaron este dato. Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio importante para lograr estándares de vida más elevados. En Finlandia, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de 25.228,03 euros al año. En el año 2005 el finlandés promedio consumió $24.343,80 por capital. En el año 2004 consumió $20.214,37. Esto representa una variación equivalente a el 20,43%. En 2005 el consumidor por capital constante total equivalía a 14.769,20 euros, que comparado con el año anterior representa una variación del 3,90%, que indica el comportamiento real del mercado entre los dos periodos. Las variables de consumo en Finlandia son 12, las cuales son alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestuario y calzado, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, equipo y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y por último, bienes y servicios. Las inversiones se convirtieron en las otras impulsadoras de la demanda agregada en el país durante etapas. Las de tipo privado aumentaron en un 4,6%, mientras que las públicas apenas lo hicieron en un 0,8%, lo que tradujo en un incremento total del 4%.
El gasto público en Finlandia en 2019 creció a 3.235 millones, un 2,59% hasta un total de 127.974 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2019 alcanzó el 53,3% del PIB, una caída de solo 0,1 puntos respecto a 2018, cuando el gasto fue el 53,4% del PIB. La posición de Finlandia frente al resto del mundo en 2019, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 28. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha mantenido su posición en el puesto 10 del ranking de gasto público respecto al PIB. Además de saber cuánto gasta un país, es importante saber en qué lo gasta. En el caso de Finlandia, según los últimos datos publicados, dedicó a la educación un 12,34% de su gasto público, a la sanidad un 13,04% y a defensa un 2,65%. En 2019, las exportaciones en Finlandia crecieron un 2,4% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 27,33% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 74 de 191 países del ranking de exportaciones respecto al PIB, con una cifra de 65.610,8 millones de euros. Finlandia ocupa el puesto número 41 en el ranking de países según el importe de sus exportaciones. Las exportaciones finlandesas tienen como destino en primer lugar Alemania, Suecia y Estados Unidos, que supone en 14,43%, 10,05% y el 7,51% del total de las exportaciones del país, respectivamente. Cuando hablamos de la inflación en Finlandia, nos referimos a menudo al índice de precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC finlandés muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en Finlandia para su consumo. Para determinar la inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un periodo determinado con respecto al IPC en un periodo anterior. En caso de caída de los precios, se habla de deflación, inflación negativa. La inflación en Finlandia en el mes de septiembre de 2020 fue de 0,164%, un porcentaje más bajo en comparación del mes de septiembre de 2019. En el año 2019, Finlandia registró un déficit en su balanza comercial de 171,6 millones de euros, un 0,07% de su PIB, inferior al registrado en 2018, que fue de 2.341,2 millones de euros, el 1% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las importaciones y un incremento de las exportaciones de Finlandia. Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Finlandia en los últimos años, el déficit ha caído respecto al 2018. Como ya hemos visto, al igual que ocurre con respecto a 2009, cuando el superávit fue de 1.408,8 millones de euros, que suponía un 0,78% de su PIB. El M1 podría decir que es la masa monetaria líquida. Aquí entrarían las monedas, billetes, cuentas corrientes más el dinero de los bancos en el Central Bank, que poco a poco irá a menos ya que el Draghi penaliza con el 0,2%. El M2 estaría toda la masa monetaria del M1, más depósitos a largo plazo casi líquido y similares. El M3 sería la suma del M1 más el M2 más depósitos a largo plazo, plazos generalmente de 2 años. La tasa de interés en el último año fue de 0%, la más alta situada ha sido de 4,75%.
Finlandia maneja una política monetaria expansionista o expansiva, debido a que Finlandia es un país que actualmente busca la estabilidad y la cantidad de dinero, y se ha notado en una breve reducción de las tasas de interés. Finlandia maneja una política fiscal expansionista, ya que hay un aumento, su gasto público aumenta y las ayudas. Curva de Phillips. En la gráfica, la inflación y la tasa de desempleo se han sostenido uniformes desde el 2011 al 2015, y a pesar que en el año 2016 la inflación bajó considerablemente, en el año 2017 volvió a retomar ese equilibrio. Y además, como podemos observar en el año 2020, a pesar de la pandemia por la cual el mundo está atravesando, este país ha podido sostener ese equilibrio, que como observamos en la gráfica, la inflación está aumentando y la tasa de desempleo está disminuyendo, lo cual genera un horizonte claro de que la economía de dicho país va a crecer aún más y será aún más rentable invertir en dicho país. Como conclusión podemos llegar que ese país se ha sostenido estable a pesar de la adversidad por la cual el mundo está atravesando debido a la pandemia de COVID-19. La economía de este país no ha parado y parece mejorar, ya que en este año ha aumentado la inflación y disminuido la tasa de desempleo. Según las gráficas de la curva Phillips que observamos anteriormente, la inflación para los próximos años parece aumentar y la tasa de desempleo parece seguir disminuyendo. En base a esto, se recomienda a las empresas y personas con deseos de invertir en este país que lo hagan con las debidas precauciones, ya que como toda inversión siempre existe un margen de error y siempre habrá la posibilidad de riesgo a no generar las utilidades esperadas. Pero si miramos las estadísticas, podemos dar por hecho que la inversión será un éxito total, que generará muchas utilidades, tal vez más de las esperadas, ya que la inflación está aumentando, la tasa de desempleo está disminuyendo y dicha economía está creciendo cada día más. Tenemos la certeza en un 99% que este país generará ganancias en cualquier inversión que se llegue a plasmar en su economía. Así que desde nuestra perspectiva, Finlandia es un país adecuado y muy potencial para invertir.